Está del lado del Consejo, las personas que integran este Consejo: Álvaro Ramírez, María Barón, Alejandro González y María Fernanda. Y del lado del equipo del Info Estado Abierto está la comisionada María del Carmen Apolina, Sole Rodrigo, José Hernández y yo, una servidora. Entonces, proyectaré la orden, los asuntos que tenemos para esta sesión, los asuntos de trabajo, por si ustedes consideran que hay algún punto más que tengamos que resaltar. A ver, entonces, estos son los asuntos. No sé si quiera darle lectura, comisionada, o no, pues lo hacemos por acá. Sí, gracias, Ule. Pues les quisiéramos presentar algunas ideas que tenemos para desarrollar entre monitoreos, reportes y algunos estudios en este 2022, de tal manera que esos serían los puntos que les presentamos a consideración. En reportes especiales se incluye el apartado de medio ambiente de la línea 12 del metro a un año del accidente. En reportes tenemos el punto de abordarlos a través de transparencia proactiva y programas sociales. Y el cuarto propuesta del orden del día sería sobre programas y acciones sociales en Ciudad de México y algunas focalizaciones. Para nosotros pues es importante recabar lo que ustedes nos han acercado en sesiones pasadas, de tal manera que esa sería la propuesta de orden del día. No sé si tengan algún punto que consideremos o ya iniciamos con este primer asunto. Perfecto por mí. Ok, veo que si es que no veo bien, ya voy a dejar aquí de compartir. Entonces, iniciaríamos con el primer punto. Adelante, comisionada. Sí, muchas gracias, Ule. Pues aquí sobre todo irles comentando cuáles son los temas que nos interesan mucho abordar desde la Ciudad de México y con estas perspectivas, sobre todo en general de medio ambiente. Nos interesa mucho seguir colocando ese énfasis en los estudios que vayamos realizando, sobre todo porque también va ligado a algunos asuntos que se han presentado como el colegiado en el Pleno a través de la presentación de recursos de revisión, incluso de denuncias de vacíos de información, de tal manera que nos interesa mucho pues tener la retroalimentación. Me gustaría presentar los temas que tenemos considerados, sobre todo en el marco de esta utilidad y bueno, pues también del aprovechamiento de los reportes en sí mismo. Zule, si me regalas nuevamente lo del orden del día, los temas, para pues, poder como tener un asidero visual. En primer punto, como les comentábamos, tenemos la perspectiva de presentar un reporte sobre medio ambiente, porque dando continuidad a lo que consideramos el año pasado en Regeneración Abierta, el coloquio por una reconstrucción abierta, regeneración abierta, y con esta perspectiva de cómo podemos abonar desde lo local a lo global, sobre todo en medio ambiente. Entonces, estamos considerando realizar ese reporte especial. También quisiera darles el contexto que los garantes en México realmente se trabajan poco los reportes especiales, o yo no tengo como en la mente que algún otro caso adicional. El primero que sacamos sobre todo fue de la línea 12 en mayo del año pasado, bueno, más bien a un mes, lo sacamos en junio. Y justo como hemos ido detectando también que ha habido falta de información y que se transcurre, digamos, el tiempo y necesitamos justo poder contar con la misma para reparar daños,
para poder tener confianza y certeza en cómo se está abordando la respuesta pública para generar pues una mejoría después del accidente, ¿no? O reparar daños. Entonces, para nosotras es muy importante tener esas dos connotaciones en reportes especiales, tanto en medio ambiente para dar continuidad. Ha habido mucho interés sobre los temas ambientales en la capital del país y nos consideramos que hay ventanas de oportunidad para poder visibilizar y sobre todo pues también de la mano de esta articulación de fondo que tenemos de cómo tejemos los ODS 2030, los compromisos 2030 de desarrollo sostenible, en estos temas tanto de transparencia como transparencia proactiva y apertura institucional. Entonces, eso sería en cuanto al primer punto y quedaríamos como al pendiente para poderles escuchar. Me gustaría ir como por fases para tener ese mayor aprovechamiento y dejaría estos dos puntos en primer lugar, tanto medio ambiente y claro, medio ambiente es enorme. Entonces, nos gustaría mucho saber si nos pueden facilitar ideas de cómo aterrizar, ya sea en tema de agua o en deforestación o hacer alguna combinación, en fin. Y lo de y un plus que queremos añadir al reporte especial a un año del accidente en la línea 12 es justo incluir todo lo que se ha resuelto desde el ámbito de colegiados, ¿no? En materia de recursos de revisión y de denuncias y también de clasificación de información sobre el tema. Así que bueno, acá veo María primero que levantaste la mano y luego Alejandro. Adelante, por favor, María. Bueno, gracias, Mari Carmen, por esto que, como siempre, muy interesante y mucho más de lo que esperamos. Y se nota que va a haber un montón de trabajo atrás durante todo el año, así que ya de antemano lo felicito. Quería hacer dos comentarios en relación a como la generación de reportes y de alguna manera traer un poco acá a este espacio la discusión que nosotros tenemos mucho en América Latina y en mi fundación en particular, que es el uso de estos informes, ¿no? Tanto esfuerzo destinado a la confección de estos informes y la profundidad de estos informes, y entonces primero para quién son los informes, si son como básicamente para los tomadores de decisión o no, ¿no? Si es para los tomadores de decisión, ahí ya me voy a mi segundo punto, bueno, ¿qué forma deberían tener para esta gente que toma decisiones, que no tiene tiempo de leer nada y que después de nosotros cerramos la puerta y viene otro con otro tema que también esa persona tiene que atender? Pero sobre todo a los formatos en relación a lo que creamos, ¿no? Hoy más que nunca, o sea, la gente lee de distinto modo, lee online, clic acá, no clic allá, entonces que nos bajen un informe no implica que te lo lean todo, entonces, ¿qué herramientas de medición tenemos? ¿No? Un montón de elementos que son más del post. eh, ¿Cómo vamos a medir que esta gente a la que está dirigido lee estos informes y en consecuencia mucho más? ¿Qué hace con eso? Digamos, modificó algo de su accionar profesional, digámoslo, en grandes, como gran paraguas. Hoy, por ejemplo, tuvimos la discusión de qué hacen los académicos cuando reciben estos informes. O sea, quiere identificar el párrafo que utilizó, en donde utilizó esta data para hacer su paper, a ese nivel. Porque si no, es un montón de esfuerzo y un montón de conocimiento que literal queda en nosotros, queda en quien lo hace. Y entonces ahí me parece que este mundo nos exige como una vueltita de tuerca, que estoy segura que la tienen y la están pensando, pero eso, ¿no? Y una cosita más, y termino con esto,
Nosotros para los tomadores de decisión, que en general en nuestro caso son los legisladores, lo que trabajamos mucho tiempo con muchos temas es como el concepto white paper, que son 4 páginas sobre un tema determinado, que puede ser cáncer, ¿no? O sea, no implica, tiene que ser un tema fácil, y es trabajar con expertos para que te lleven el tema a esas 4 carillas, ¿no? Que tenga cuál es la situación en México, a dónde se quiere llegar, cuál es la situación mundial y las otros, qué sé yo, outlets de información que tienen la persona, si es un tomador de decisión, para acceder a más información en relación a eso, ¿no? Así que bueno, dejo acá. Tengo algunas interacciones, pero prefiero escuchar primero. Así que, Alejandro, te escuchamos. Gracias, Mari Carmen y colegas, qué gusto verles, un gusto de verdad. Algunos de ustedes hacía ratito que no tenía la oportunidad de coincidir. Muy rápido, porque sé que el tiempo es oro acá. Los 2 temas son súper importantes e interesantes. Respecto del informe especial del tema del vinculado a el incidente de la línea 12, creo que sí vale muchísimo la pena la posibilidad de generar un reporte especial, si entendí bien el propósito, que pueda dar cuenta justo de los límites y alcances y omisiones que hubo en relación a el derecho a acceso a la información durante el caso, ¿no? Me parece que es un elemento fundamental para el proceso de rendición de cuentas y una muy buena oportunidad para el aprendizaje institucional, para el propio órgano garante, como para la administración pública de la Ciudad de México. En la lógica del proceso ex ante, interim, ex post, ¿no? Del caso, es decir, la ausencia de información previa, la información durante y después la información post, incluidos los recursos de rendición de cuentas que debieron de haberse generado, y considerando principios como los de oportunidad y otros más que están en la propia ley. Me parece un instrumento muy interesante y muy necesario. Ojalá se dé, y si algo más necesitas de nosotros, de mí en particular, con muchísimo gusto. Creo que es un muy buen, un caso emblemático del cual podemos aprender mucho, como desde la lógica de institucionalidad del derecho a acceso a la información y de la función de los órganos garantes en estos temas. Respecto al tema del medio ambiente, efectivamente es muy amplio, es muy complejo, pero me parece que hay un approach ahí, una aproximación, perdón, interesante para ustedes en el sentido de el enfoque que ha venido prevaleciendo en los últimos y que se ve hacia futuro todavía como mucho más, como una tendencia mucho más fuerte, que es la generación de sistemas de protección social adaptativos, ¿no? En donde la vinculación, donde los sistemas de gestión de riesgos con los sistemas de protección social, que además en la Ciudad de México es uno de los más amplios que existen para cualquier gobierno local, me atreveré a decir que del mundo, ¿no? O sea, es muy importante el que existe en la Ciudad de México y cómo la integración de estos 2 sistemas de protección, estos 2 sistemas de gestión vinculados a la prevención, atención, gestión y respuesta de riesgos para la protección, de riesgos ambientales para la protección justo de personas que están en condiciones de exclusión, desigualdad, o simple y sencillamente discriminación. Me parece que una aproximación muy interesante porque les daría una puerta de entrada clave para ambos. Es decir, no un medio ambiente per se, sino la vinculación entre los distintos derechos, cómo se vincula el derecho a un medio ambiente sano con el derecho justamente a la protección social, y dado el trabajo que ustedes han venido haciendo con temas de los programas sociales en la ciudad, creo que sería muy bueno. Con mucho gusto les puedo compartir literatura al respecto. Me parece que podría ser una ventana de entrada muy interesante para ustedes, para darle como una utilidad muy práctica
al medio ambiente, ¿no? Al tema de medio ambiente y cómo se vincula de manera muy específica con sistemas de gestión pública, con sistemas de protección y realización de otros derechos vinculados, ¿no? Hasta ahí mi comentario, colega. Muchas gracias, Alejandro. Fernanda, adelante, por favor. Gracias. Pues yo, pues mi comentario también va muy relacionado con lo que decía ahora Alejandro, porque a mí me parece muy importante, muy interesante lo que plantean, ¿no? Del informe de la línea 12, también relacionado con el tema de medio ambiente. Y creo que esos ejercicios de vincular, ¿no? El tema del acceso a la información con la posibilidad de ejercer ciertos otros derechos es muy importante para que como para seguir sensibilizando sobre el papel, ¿no? De la transparencia y el acceso a la información pública en la posibilidad de la gente de tener una mejor calidad de vida incluso, ¿no? Y entonces también en ese sentido de lo que decía Alejandro, me parece que hacer estos ejercicios de vinculación, yo lo pensaba también en términos de, por ejemplo, la calidad del aire, ¿no? Si la Ciudad de México va avanzando o no en términos, y qué se está haciendo en términos de política pública para que la calidad del aire en la ciudad mejore y está totalmente relacionado con los ODS que comentabas hace rato, comisionada. Entonces, creo que esa intencionalidad se me hace muy interesante y muy importante en el trabajo que están haciendo. Lo mismo con el acceso al agua, ¿no? Hace poco que hubo este tema con el sistema Cutzamala otra vez, ¿no? Entonces, y se vincula con este tema de la gestión de riesgos que comentaba Alejandro. Entonces, simplemente abonar a eso, que creo que estar pensando en esta vinculación, ¿no? En estas intersecciones entre los distintos derechos y el acceso a la información pública, me parece muy importante. Y sumarme muchísimo a lo que decía también María en términos de los formatos. Muchas gracias, Fernanda. Adelante, Álvaro, por favor. Te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, primero felicitaciones por la iniciativa y qué bueno verlas y verlos a todos y a todas acá desde el sur del planeta. Sobre este tema, yo quiero hacer como dos comentarios que van muy en la línea de lo que han dicho todos, Fernanda, María y Alejandro, que tiene que ver con la última reunión que tuvimos, ¿no? O sea, cómo trasladamos estos temas que a veces son tan complejos como un reporte medio ambiente, en lenguaje claro, ¿no? En lenguaje simple, en un lenguaje ciudadano. Yo creo que ahí nuevamente reitero algo que comenté la vez pasada, ¿no? De cómo poder transformar estos mamotretos, ¿no? De acá se acordará mucho, creo que en algún momento con Alejandro lo conversamos, este tema de que probablemente las soluciones a todos los problemas del planeta están escritos en PDFs que nadie lee, ¿no? Y creo que en algún momento el Banco Mundial sacó además un PDF para explicar justamente eso, digamos. O sea, yo creo que aquí hay como, a propósito del rol del acceso a información pública y rendición de cuentas, tenemos que pensar en formas mucho más creativas, ¿no? Mucho más dinámicas, en un lenguaje mucho más sencillo. Y en ambos casos, tanto en lo del tema del metro, ¿no? Como en el tema del medio ambiente, creo que pensar en infografías, en visualizaciones que expliquen de manera sencilla cosas que son bastante complejas es un elemento no menor. Y me sumo un poco también a la inquietud que hacía María, ¿no? Porque hay que pensar también en el tipo de público objetivo, ¿no? Por un lado pueden ser periodistas, ¿no? De investigación, por otro lado pueden ser académicos o académicas que estén trabajando un tema específico y que sea importante de alguna manera tener ese nexo con ese mundo. Por otro lado, el tema justamente de quienes tienen el rol de toma de decisiones. Yo creo que ahí justamente este concepto de white paper o de un reporte de 2 páginas, donde a mí me digan aquellas cosas que son fundamentales, es bastante importante. De hecho, yo creo que en ese lado puede incidir tanto a nivel de periodismo como de investigación, digamos, como también a nivel de toma de decisiones. Y finalmente, como les digo, no puedo estar más de acuerdo con todos los comentarios anteriores, pero a mí me surge, digamos, un poco el rol del órgano garante de tener reportes en clave ciudadana, ¿no? En temas de pedagogía ciudadana, de formación cívica, donde tal como decía Alejandro, cuando hablamos de casos tan emblemáticos, ¿no? Como el tema este de rendición de cuentas vinculada con este accidente que cuando yo lo vi, digamos, me pareció brutal todo lo que sucedió ahí y me encantaría saber más de qué es lo que pasó ahí.
hay lagunas, ¿no? Hay como claroscuros donde efectivamente yo creo que ese esfuerzo de hacer más pedagogía, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le comentaba la vez pasada, a más puro estilo Pictoline, digamos, ¿no? De hacer como visualizaciones que permitan explicar en clave sencilla algo que muchas veces es bastante más complejo de explicar. Pero nada, quería comentar un poco eso porque creo que va muy en la línea de lo que además he visto en redes sociales, Mari Carmen, la semana pasada creo que lo vi en temas de justicia abierta, ¿no? Que este tema del lenguaje claro cada vez está siendo mucho más importante y ni les comento, y con esto cierro mi comentario, acá con todo el proceso de la Convención Constituyente, hay muchos medios que están trabajando justamente en esa labor de como de tener una interpretación adecuada de cuáles son las conversaciones que se están llevando a cabo justamente en la convención, por todo el tema también de la fake news y la desinformación. Yo creo que también ahí hay que tener mucho ojo porque hoy día la información, la gente se informa mucho más a través de redes sociales, ¿no? Y a través de otro tipo de plataformas que con los medios más formales o tradicionales. Pero nada, eso, me sumo mi comentario y creo que va muy en la línea de lo que los, digamos, que me precedieron estaban comentando. Así que súper bueno y nada, en lo que pueda ayudarles en esa línea también totalmente a disposición. Muchas gracias. Pues a todos les tomamos la palabra. Por acá veo ya conectada a Lilia Saúl, así que bienvenida Lilia, ya te leímos en el chat. Estamos comentando un par de propuestas de reportes especiales que tenemos considerado sacar para este año. Por un lado, a un año justo del accidente de la línea 12 del metro. Y por otro, el reporte especial sobre medio ambiente y cómo pues más aterrizar y acotar. Me gustaría mucho comentarles, o bueno, no sé, Lilia, si quieres hacer uso de la voz antes de... Sí, perdonen la demora. Y bueno, justo no sé si a lo mejor mis comentarios serán un poco fuera de lugar, pero lo que hablaban ahorita de lo del medio ambiente, entiendo que quieren hacer un reporte sobre pues temas que pudieran estar o bueno, información que pudiera estar de manera más o menos accesible, ¿no? Sobre el tema del medio ambiente. Y eso me hace recordar, o bueno, más bien ahorita estamos trabajando precisamente en una investigación que tiene que ver sobre medio ambiente, pero en otro país. Y lo que hemos visto es que pues no hay información, digamos, accesible sobre indicadores, por ejemplo, de algo tan básico como el estado de la calidad del agua, por ejemplo. O sea, yo no sé si tuviera que haber alguna alianza entre, no sé, la parte de los que hacen los estudios de qué tan potable es el agua o no, y bueno, y la gente del Info que pudiera subir esos reportes, obviamente en forma más, digamos, asequible, como bien lo decía Álvaro, o sea, que fuera accesible para la gente, pues, no sé, común y corriente, casi para saber, tú que vives en Iztapalapa, deberías de saber que la calidad del agua de tu colonia es de -20 comparada con la que está en la Nápoles, ¿no? O sea, digo, yo sé que suena horrible, pero pues es una realidad y creo que esa realidad debería de ser un derecho para que la gente supiera el estado de la calidad del agua que le llega, porque todo el mundo ve un reporte o en las noticias, si abres el agua de Iztapalapa y sale amarilla y llegas a Santa Fe y está transparente, o sea, pero sí, pero eso en datos, ¿cómo lo podemos, digamos, trasladar para que la gente lo sepa? Y creo que eso sería, pues, creo, ¿no? Importante. Y luego algo que, bueno, pues también la gente casi no sabe o desconoce es que en la Ciudad de México también hay minas. Entonces, yo no sé si estamos pensando en que podríamos tener un listado de cuántas minas hay en la Ciudad de México, sobre todo en zonas, por ejemplo, como en Tláhuac o Iztapalapa, y el estado o la calidad del aire que hay alrededor de esas zonas, porque justo pues son minas al aire libre, la mayoría. Entonces, bueno, saber qué tanto afecta a la gente que está respirando pues cerca de esa mina, porque aunque las han cerrado, pues de todos modos la calidad del aire pues es pésima, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de la calidad del aire cuando pasan los camiones o los coches, sino también de pues zonas como las que les estoy mencionando que tienen minas cerca de sus colonias o incluso las fábricas, ¿no? Que se han estado, digamos, trasladando de un lugar a otro y
Y bueno, pues a lo mejor ya no hay una zona tan contaminada como, por ejemplo, yo que vivo en Azcapotzalco, que ya no hay tantas fábricas, pero ahora se trasladaron a lo mejor a otra delegación o a otra alcaldía y entonces, bueno, saber qué calidad del aire tiene pues esas personas. Digo, entiendo que sí hay un como monitoreo de la calidad del aire, pero no se está considerando, por ejemplo, estas zonas en las que hay, por ejemplo, pues a mí me interesaría mucho saber sobre todo el tema de las minas, ¿no? Que sí las hay y no sé si se está haciendo, digamos, o se está contemplando ese tipo de contaminante dentro de la cuestión del aire. Y bueno, eso, nada más, ¿no? O sea, de lo de la línea 12 me abstengo de decir algo porque no tengo mucha información al respecto. Muchas gracias, Lilia. Anoté algunas cosas, creo que sí. Por un lado, para quienes estamos realizando, bueno, no doy un paso antes. Estos reportes especiales, digamos, la materia prima que estamos considerando es, por un lado, el análisis cualitativo y cuanti un poco de solicitudes de información en prácticamente los 16 años de antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Estamos considerando también los recursos de revisión y de denuncias que se realizaron en los últimos 3 años, más de 2019 a la fecha. Estaríamos considerando también el mapeo de obligaciones de transparencia, que también está como en nuestro carril y es la materia prima que generamos como equipo desde Info de la Ciudad de México. También estaríamos incluyendo justo esta perspectiva de ser posible de gestión de riesgos y cómo durante la gestión de riesgos requerimos apertura y transparencia, porque es como la horizontalidad del protocolo de apertura y transparencia ante riesgos que generamos en co-creación con organizaciones, con academia, y es como también, digamos, nuestro filtro conceptual para ver si hay o no información en estos temas. De tal manera que ahí vamos haciendo, y me gustaría si me ayudan equipo a poder proyectar el reporte que generamos de la línea 12 el año pasado, porque justo tiene la estructura, bueno, buscamos sí que uno, al abrir el reporte esté una primera página donde venga un reporte ejecutivo que vaya directo a medios, que vaya directo a los tomadores de decisiones y que vaya también, por supuesto, a organizaciones, activistas, a sociedad, o sea, que sea justo en lenguaje sencillo cuáles son las aportaciones principales. La parte de ya de desglose temático, en fin, y de aprovechamiento como más de minería, ya viene en el completo del reporte, ¿no? Que si lo tienen por ahí, no recuerdo cuántas páginas nos salió el primero, me parece que por ahí de 20, ¿no? 20 y tantos, y donde hicimos este análisis. Entonces, ¿qué queremos con ello? Por un lado, identificar los vacíos de lo que sí tendría que haber, tanto por un lado por ley, ¿no? Porque son obligaciones de transparencia, como por transparencia proactiva. O sea, aquí lo que revisamos fueron también los portales de los sujetos obligados que con el accidente en la línea 12 tendrían que tener información de manera prácticamente inmediata. Entonces, en su momento pues, lo hicimos, levantamos la información y también lo que buscamos fue justo eso, o sea, detectar y prender las alertas a los sujetos obligados para quienes no tuvieran la información, sí la tuvieran, ¿no? Y con este one pager prácticamente inicial, también los medios lo retomaran. Incluso por ahí salieron varias notas en distintos tanto periódicos como revistas, como blogs en internet. Con el Universal tuvimos mucha repercusión. ¿Y cómo lo podemos medir? O sea, justo derivado de las reacciones públicas de nosotros,
comprometerse a tener la información que detectamos que no estaba, ¿no? Y justo derivado de, o sea, paso 1, tener un reporte estructurado de esa manera que les comento. 2, con el one pager para que lo tome pues el medio o la sociedad que esté atenta de estos temas, con una claridad y con una puntualidad de los principales hallazgos para pues justo no perdernos. Y también que los sujetos obligados que requieran pues retroalimentar un portal sepan qué y cómo y cuánto se necesita, ¿no? Entonces, digamos, nuestros enfoques van a hacia esa diversidad, porque nos interesa no solo que la sociedad se entere de cómo pueden aprovechar la información que hay tanto en portales como en liberación de justo, bueno, no liberación, sino del aprovechamiento de solicitudes de información que se han tenido en los años previos. Entonces, eso también desde el Info de la ciudad hicimos pues este concentrado de solicitudes, de tal manera que es un banco, ahí sí en datos abiertos, donde se puede uno meter a navegar lo que uno quiera prácticamente. Estamos por subir ya el último año de los 15 que tenemos y bueno, ya prácticamente iremos por el 16 para que quede el 2021 completamente cargado, ¿no? Entonces, de tal manera que sí buscamos como aterrizar a quienes, o sea, a esta diversidad, medio, sociedad, sujetos obligados, y también en este sentido, ya ven que tenemos un sistema nacional de transparencia, entonces poder compartir este tipo de análisis que sí está en facultad de los garantes para otros garantes, ya sea el nacional o los locales, del aprovechamiento de la información que ya se tiene o si no se tiene, pues jugar con lo que sí se tenga para visibilizar y solventar sobre todo, pues una demanda de información por parte de la sociedad, ¿no? Aquí de las principales cosas que se detectaron en este reporte era que había información clasificada de información que incluso son obligaciones de transparencia, tipo por ejemplo convenios, contratos, que tendrían que estar justo publicitados y cargados en los portales. Entonces, es la misma lógica más o menos la que llevaríamos a estos reportes y sumaríamos, pues sí, tenemos que seguir aplicando esta parte del lenguaje sencillo, de la claridad y también del atractivo como visual para poder generar que sociedad lo tome, o sea, no solo organizaciones, sino también periodismo de investigación y repercusión también en las, en este caso, las personas que estuvieron accidentadas o que fueron damnificadas por el accidente. De los, digamos, retroalimentaciones que tuvimos o que nos llegamos también a enterar, es que gente que no tenía idea incluso que existíamos, ¿no? Como garante de transparencia, pudieron enterarse que estamos para eso, para uno, pues garantizar que hay información, visibilizar la información que sí existe y pedirla que no está visible y que tiene que estar dispuesta por ley. Entonces, ese tipo de, digamos, testimonios más boca en boca o directo sí nos llegaron con personas completamente ajenas. Entonces, digo, claro que es un tema pues muy doloroso, ¿no? Pero también que en ese sentido me parece que es muy necesario justo poder bajar este derecho humano a este tipo de eventualidades, ¿no? Entonces, les queríamos como mostrar un poquito para justo pues llevarlos de la mano de cómo podemos también aprovechar llegar a varios tipos de comunidades, ¿no? Sé que eso suena un poco extraño en términos de, pues te perdiste porque tienes 3 públicos objetivos al menos, ¿no? Pero en el caso del reporte de la línea 12, creo que sí fue, digo, un acierto haberlo sacado, pero también queremos darle mucho mayor utilidad a este año, porque pues seguimos con muchas preguntas similares a las mismas que teníamos hace casi un año, ¿no? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está? En fin, incluso el fin de semana por ahí también sacaron
que hace falta información al respecto y bueno, pues hay investigación de todo tipo, incluso en otros países, justo derivado de quién construyó, con qué transparencia estuvieron los contratos, en fin, creo que justo este abanico está complejo. Y digo, lo único que terminaría diciendo es la materia prima que utilizaríamos en los reportes, principalmente, es justo la que se gesta desde el garante de transparencia. Por eso es bien importante la perspectiva que nos anotan y nos gustaría mucho también, pues en cuanto tengamos un avance, poderlo dar una retroalimentación con ustedes, sobre todo en la parte gráfica ya final, ¿no? Para ver si estamos ciertas de tener estas infografías y uso del lenguaje muy sencillo y sobre todo con esta perspectiva que refieren, que es que qué queremos generar también con este reporte, no solo a quiénes vamos, sino también qué efecto queremos generar. Y creo que aquí, pues el común denominador es que haya más información, qué información y cómo pues, aterrizarla, ¿no? Ese sería como mis comentarios respecto a lo de la línea 12. Y respecto a lo de medio ambiente, también creo que hay, la semana pasada se desarrollaron unas mesas para poder tener una línea de generación de datos abiertos en la Ciudad de México. Estas mesas las llevaron sobre todo con la agencia digital, que tiene por facultad legal en la ciudad, pues también tener toda esta generación de información. Y prácticamente en la Ciudad de México estamos hablando que la jefatura de gobierno tiene prácticamente el 60% de los sujetos obligados de la Ciudad de México, ¿no? Al momento son 145 y prácticamente el 60 lo tiene la jefatura de gobierno. De tal manera que lo que refieren del agua, de calidad del aire, hubo una mesa exprofeso de medio ambiente. Entonces, nosotros teníamos pensado hacer esta revisión también de solicitudes de información y visibilizar que si han preguntado para sobre todo si ya está respondido, colocarlos en los portales públicos de información. También corrimos asesorías técnicas especializadas que estamos como por ámbitos en materia de obligaciones de transparencia proactiva y de apertura y de accesibilidad. Durante todo este año estamos ya realizando estas asesorías como codo a codo con sujetos obligados para justo este aprovechamiento de lo que ya detectamos que hay patrones de preguntas frecuentes, porque casi siempre se presume mucho la cantidad de solicitudes. Para mí tendríamos que presumir más bien la cantidad de clics y de información descargada en los portales, porque no es necesario preguntar, porque ya está ahí la información. Entonces, esos patrones de consultas o preguntas frecuentes, nosotros los acercamos a sujetos obligados para que entonces lo visibilicen, ¿no? Y ya no lo vuelvan a preguntar, o sea, pues para ahorrarse un paso, ¿no? Entonces, esta misma dinámica estaríamos pensando jugarlas o concentrarlas en este reporte. Y hay mucho interés por también las decisiones y acciones que se han pues, derivado prácticamente en las últimas décadas de deforestación en la Ciudad de México y las consecuencias justo en el derecho a un medio ambiente sano, en la calidad de vida, en la calidad de todo, o sea, del agua, del aire, que la calidad del aire mostrarlo, incluso es una obligación de transparencia. Entonces, en efecto, creo que podríamos ir viendo cómo acotar, porque este tema sí es así súper amplio, ¿no? Y de entrada me gustaría mucho aprovecharles para eso, para que nos dieran retroalimentación de qué infografías vamos a sacar en cada, sobre todo en el de la línea 12, que más o menos tendría que salir en mayo y bueno, nosotros lo prepararíamos desde antes. Y el otro tema que sí me gustaría exponer también por los tiempos es que tenemos considerado sacar un reporte respecto a los 2 años de pandemia en COVID. Entonces, para nosotras, ahora en marzo,
justo tener este concentrado de información de qué tanto hay, qué decisiones se tomaron, qué hizo falta. Aquí también se mezclan algunos otros temas. Si por ahí me regalan para presentar al Consejo el último reporte que hace unas semanas dejamos al Pleno justo de programas sociales en COVID, porque digamos aquí lo que haríamos es esa misma lógica de qué se derivó de programas y apoyos en COVID y qué tanta transparencia hubo en estos 2 años en la Ciudad de México. Estamos, y ahí también tejemos varias cosas, las obligaciones de que todos los padrones de personas beneficiarias que reciben un apoyo económico público tienen que ser y estar transparentes en los portales, en fin, tener presente esta información. Entonces, nos parece también muy, muy importante a 2 años de COVID poder justo tener el pulso de qué tanta información hay y que sabemos que no únicamente tener recursos disponibles en las distintas comunidades implica dar o estar en mejores condiciones, ¿no? Porque pues pueden no estar accesibles estos programas, pueden no estar transparentados, ¿no? Pueden no llegarle a la población objetivo. Entonces, la idea que queremos realizar es justo este desglose de información para este reporte. Entonces, me gustaría mucho también pedirles su retroalimentación al respecto, ya que pues marzo está a la puerta de la esquina, ya estamos en levantamiento de la información y sería en esa misma lógica de lo que no está, exigir que sí esté de información y bueno, pues todo este insumo incluso se teje con qué tanto estamos generando de información en los sistemas que buscan combatir corrupción en el país, ¿no? A nivel local, a nivel nacional. Entonces, bueno, por ahí comentarles este punto. Y no sé si nada más, si me regalaran para visibilizarlo en pantalla, lo del reporte de programas sociales, equipo, en COVID, el último, nada más para mostrárselos al consejo. Sí, se está cargando, es que está un poco lento el internet. Ok, bueno, muchas gracias, Zule. Pues al respecto, eso es lo que les quería comentar respecto a este punto. Y bueno, el contexto también internacional de presentación de distintos reportes, llamados en redes internacionales de tener información por la pandemia, pues ha sido algo recurrente también a nivel mundial. Entonces creo que esa parte sí es bien necesaria, dado que adicional, pues sabemos que todos estos efectos de salud han afectado mucho más a grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, es ahí donde podemos probar si la transparencia realmente es algo práctico, si está ahí a la mano de las personas para solventar y recuperarnos, ¿no? Una vez transcurrida la pandemia. Entonces, bueno, estaríamos como atentas si algo quisieran también comentar. Gracias. Ahora lo que vemos pues es justo ese mismo como formato de que entra de información, hacia dónde estamos focalizados. Regularmente nuestro foco también está hacia grupos que trabajamos desde origen, con personas adultas mayores, niñez, mujeres y también personas con discapacidad. Creo que ahí el detalle adicional que queremos hacer es justo hacer este mapeo de los programas y acciones si tienen esta característica de accesibilidad, es decir, que no se haya publicado una convocatoria abierta, tal cual, en Gaceta Oficial, y que a lo mejor el periodo de tiempo sea muy corto, ¿no? Para que las personas, 1, se enteren, 2, apliquen, ¿no? Y 3, también se puedan pasar la voz entre distintos grupos y comunidades. Entonces, y vamos a seguir
justo evaluando qué tanta transparencia hay en el padrón de personas beneficiarias, porque también lo que hemos detectado es justo lo que ustedes han referido de los PDFs y datos abiertos, ¿no? Porque, o sea, tener un padrón de personas beneficiarias en PDFs o en imágenes que tenemos que contar literalmente a mano, las personas que se publican en estos padrones, pues obviamente la revisión implica una infinidad de trabajo. Entonces va también encarrilado a dar esa aportación en la necesidad de tener datos abiertos y que no sea algo abstracto, sino más bien enfocar y subrayar la utilidad de datos abiertos en este tipo de estudios, pues porque son personas detrás, porque es un recurso público que sí requiere integridad, nitidez en su manejo y focalización. Entonces eso era parte de lo que también queríamos pues tener su retroalimentación al respecto, dado los 2 años de pandemia, y este reporte sería justo ahora en marzo. Y también preguntarles si tuvieran sugerencias hacia a quién presentarlo, a quién acercarles esta información, porque queremos también tener este aprovechamiento de no únicamente visibilizarlo de manera pública, sino también para personas y grupos que quieran seguir tomando como el hilo de esta información y tener esa potencialización. Así que bueno, les escuchamos. Muchas gracias. Pues yo solo, o sea, yo pensaría que quizás el hecho de que viene el 8 de marzo puede ser una oportunidad para que se presente información pues con perspectiva de género, ¿no? Analizar quizá estas dimensiones de las beneficiarias, mujeres, niñas, etcétera, con estas intersecciones que comentabas, comisionada. Pero sí creo que pues ya de por sí ese es un día en el que puede, ¿no? En ese contexto puede ser muy interesante cierto tipo de información. Sí, aprovecharemos para socializar y armar un hilo de redes sociales con ese enfoque. Sí, muchas gracias, Fernanda, por la aportación. El último, si me recuerdan, Sole, el índice de transparencia que teníamos en estos programas sociales de padrones de personas beneficiarias era como el 30 y tantos %, ¿cierto? Digo un poco para dejarles el matiz de que sí, o sea, una obligación de transparencia con esa relevancia, pues es indispensable estar al 100% con el cumplimiento de ley, si no, no hay manera de, insisto, de combatir corrupción o de prevenir desvíos o de mejorar justo la accesibilidad de estos programas sociales. Entonces, porque pues las personas beneficiarias sí es necesario tenerlas siempre presentes. Y de entre los grupos de la pandemia más con mayores costos, pues han sido justo mujeres, ¿no? Sí, justo, bueno, el porcentaje fue del 31.9%. O sea, sí es bajo relativamente. Gracias, Sole. Sí. Entonces, bueno, pues son temas que sí es bien importante seguir subrayando, ¿no? Porque hay un poco la dinámica de, bueno, pues ya solventamos y ya reformulamos. Incluso en México hubo reconducciones presupuestales para poder solventar la pandemia, pero vimos justo que no necesariamente la reconducción implica un uso eficiente de los mismos, ¿no?
Entonces, a mí me gustaría también mucho aprovechar en este uso del lenguaje sencillo y accesible, pues igual y poderles compartir a sugerencia nuestras infografías que estaríamos publicando con estos hallazgos, ¿no? Gracias, comisionada. Bueno, yo nada más ahí acotaría o sea, el material. Creo que estaría increíble que tuviera de origen la retroalimentación de ustedes y también poder como buscar una especie de ruta crítica, no nada más para que salga por un canal, sino buscar otros canales u otros espacios donde se pueda socializar esta información que justo pueda ser utilizada o reutilizada por por otros, no sé, por otros gremios, por otro grupo de personas, ¿no? Entonces eso que pudiera ir acompañado de bueno, fuera más bien de la mano. Creo que ya solo nos falta un punto, comisionada. Era un reporte que vamos apenas a iniciar este año, no, en los 3 años que hemos estado por acá, no nos hemos metido a revisar. Este año sería la primera vez. Entonces, adelante, comisionada, ¿con cuál sería? Ahí tenemos ¿era el de salud? A ver si me regresas al... El de publicidad oficial. Ah, ya, sí, gracias, Zule, sí. Este tema también es súper importante para nosotras poder focalizar porque hemos observado y también derivado de algunas recomendaciones que han realizado desde Fundar, por ejemplo, y la red, si no me recuerdo, es sobre la libre expresión en Latinoamérica. Ha acercado de cómo se puede comunicar mejor en pandemia y aprovechar pues redes sociales, en fin, también distintas plataformas para hacer publicidad oficial en positivo, sobre todo que vaya vinculado con estas necesidades de las personas. Entonces, para nosotras era muy importante poder aterrizar también un reporte y un estudio focalizado justo sobre qué tanta información hay en publicidad oficial. Es incluso una obligación de transparencia por ley tener estas cifras. Sin embargo, el tener en concentrado cantidades de recursos públicos no es suficiente para poder ver, y sobre todo en esta observatoria ciudadana, si los recursos se utilizan de la mejor manera o hay mejoras que pudieran realizarse. Entonces, nos interesa mucho también presentarles este tema porque pues ha sido un llamado, insisto, en México de cómo sí poder garantizar transparencia, confianza en el uso de recursos públicos en publicidad oficial. Así que pues también nuestro marco de realización de estos estudios es el 2022, ¿no? Sobre todo cargado a los primeros 2/3 del año, para poder pues tener estas oportunidades de uso de información y visibilidad. Y bueno, como ustedes también pertenecen a distintas comunidades, nos interesaba mucho ver si acercan referencias y bueno, pues tener su retroalimentación y sus ideas. Adelante, Álvaro. Sí, no, solo comentar a propósito del tema de las actividades que uno puede de alguna manera considerar, que me llegó una invitación justo del INAI, porque creo que la semana del 14 de marzo se hace la cumbre de gobierno abierto en Ciudad de México. Entonces creo que ahí hay una oportunidad, no sé si tendrán alguna relación con la construcción de la agenda de ese evento, y yo creo que este tema de los programas sociales, del impacto justamente, de todas las cosas que también se han ido destapando, no solamente en términos del impacto que esto ha tenido en los beneficiarios y beneficiarias de los programas sociales y los efectos sociales y económicos, sino que también de las cosas feas, digamos, ¿no? De cómo efectivamente se han desviado recursos públicos y toda la corrupción que hay detrás de eso, que no es una cosa solamente de México, sino que la hemos visto generalizadamente en el resto de la región. Eso por un lado, y otra cosa, aprovechando que está María acá también, que me llevó la invitación hoy día,
Entiendo que en mayo se va a hacer la Open Gov Week, digamos, ¿no? Creo que en la semana del 22 de mayo. Entonces también yo creo que ahí nuevamente insistir en algo que creo haber comentado en alguna reunión anterior, y es que traten de buscar alianzas con actores, ¿no? Con gente de la academia, con gente de sociedad civil. Yo creo que es súper importante el pensar, si uno quiere tener impacto con este tipo de cosas, pensar más en clave colectiva que en clave individual, más allá del rol que tienen ustedes como garante de acceso a información pública en México, digamos, ahí en la Ciudad de México, ver un poco este tema, digamos, de cómo apalancarse con otros actores, que incluso no puedan ellos mismos sugerirles algunas ideas de cómo reutilizar esta información y de qué manera también ponerla a disposición en formatos distintos y de una manera que sea también atractiva. Pero comento estos dos eventos porque por ahí me llegó una invitación, estoy viendo si es que puedo, así que en una de esas les aviso también si es que llego a viajar a Ciudad de México en un par de semanas más para aprovechar de vernos si es que estoy por allá, pero creo que es una buena oportunidad porque como estamos volviendo a esta cosa de eventos híbridos, sería muy bueno el poner los puntos sobre las IE, y sobre todo en espacios donde la idea es discutir estos temas, ¿no? Entonces, y esto en otras ocasiones lo hemos hablado mucho con María, creo que hay muchos temas que siguen siendo muy tabú, ¿no? O sea, el acceso a información pública en estos 2 años de pandemia se disparó, hay mayor conciencia, pero yo sigo teniendo esta sensación de que tenemos información, pero no sabemos para qué, no sabemos si tiene algún impacto al final, digamos, sigue habiendo mucha impunidad, ¿no? Sigue habiendo mucha indiferencia, tenemos los datos encima de las caras y no sabemos qué hacer con eso, no sabemos si eso tiene impacto, digamos, en materia de reducir la corrupción. Ahora miraba la semana pasada todo lo que pasó con el presidente de la República allá en México y los temas de acceso a información, que eso da para otra historia, pero a mí me parece bien brutal, digamos, el hecho de que tengamos tanta evidencia en este tema del COVID y tenemos una oportunidad, creo, muy relevante para poder incluso, digamos, fortalecer más la agenda, digamos, de acceso a información pública y rendición de cuentas. Pero no quería pasar la oportunidad de comentarlo, porque creo que aprovechando estos eventos que tienen, digamos, un impacto en la opinión pública, probablemente ahí haya una oportunidad de poder tratar de incorporar estos informes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Anotamos todo y sí, sinergias son indispensables para todo esto. María, no sé si quieras comentar algo de lo que refería Álvaro. No, solamente quería como ofrecer nuestro tiempo, me parece que quizás para pensar con más micro, ¿no? Esto que decía Álvaro porque no solamente estos eventos o estos encuentros, estos espacios sirven para como un modo de visibilizar lo que uno está haciendo, sino para la discusión con otros actores de otros niveles de gobierno, de otros países, y me parece que eso es muy rico, sobre todo para el estadio en donde están ustedes, súper rico, ¿no? Son como ideas de quizás de un colega de otro lugar. En mi caso es lo que en general más me ha enriquecido, no sé tu caso Álvaro, creo que seguramente también, pero entonces quizás ofrecernos nuestro tiempo y pensar en cómo hacer estos dos eventos o cualquier otro, ¿no? Cómo vestir lo que se quiera contar de una manera que sea atractiva y qué aliados se pueden pensar para esa discusión. Y ahí me parece que es un intercambio que, bueno, vos, Mari Carmen, has estado en miles de esos y es muy lindo porque no solamente pues son como relaciones que uno va generando, sino también efectivamente para ir mejorando, ir avanzando, ir dándole más profundidad al propio proyecto. Así que apoyo ahí a Álvaro para hacer. Son aplicaciones insoportables igual. Pero bueno, lo hacemos. Muchas gracias María, a ambos. Sí, fíjense que lo que regularmente buscamos visibilizar, sí, en otras redes, por ejemplo, esta semana tenemos, hay reuniones con la OCDE y también con la red de transparencia y acceso, la RTA,
es súper importante y cada que podemos también participamos y compartimos justo para tejer ese tipo de aprovechamiento con otros países. Me gustaría mucho pues seguirles tomando la palabra en términos de aprovechar mucho más, por ejemplo, la red de politólogas misma, ¿no? Que podamos llegar a visibilizar también este material, porque pues son insumos de análisis en todos los sentidos. Entonces sí creo que valdría mucho la pena poder también voltear hacia allá. Y no sé si tengan algún otro comentario más. De todas maneras, pues iríamos justo pues en este andar de temas, ¿no? No sé, Lilia o Fernanda, si quisieran agregar algo y ya para ir como cerrando, creo que ya son las 11, ¿verdad? Sí, no, yo de mi lado no. Está todo aquí. Sí, yo tampoco tengo nada que. Gracias. Bien, pues ya acotamos los asuntos, entonces pasaríamos como a la breve recapitulación de los puntos que se tocaron hoy en esta reunión. Adelante, equipo. Sí, hago mención de las, muy buenos días a todos y a todos. Hago mención rápida de las recomendaciones obtenidas a lo largo de esta sesión. En torno a los reportes especiales, se sugirió identificar con claridad para quiénes están destinados, para quiénes son, qué herramientas hay de medición para conocer los impactos generados a partir de la publicación de estos reportes, la sugerencia de realizar reportes cortos y trasladarlos a un lenguaje claro y sencillo con el uso de infografías y materiales estilo Pictoline. En medio ambiente se sugiere como temas para abordar generación de sistemas de protección social y sistemas de gestión de riesgos para personas que están en situación de exclusión de desigualdad, calidad del aire y qué se está haciendo en política pública, acceso al agua, indicadores sobre la calidad del agua, así como buscar alianzas para la difusión de información. Asimismo, identificar cuáles son las principales fuentes contaminantes en la Ciudad de México, por ejemplo, las minas. Asimismo, se recomendó, por otra parte, buscar la oportunidad de incidir en la agenda de la Cumbre de Gobierno Abierto que se realizará en marzo en la Ciudad de México, organizada por el INAI, explorar alternativas de alianzas para promover el aprovechamiento de los temas publicados y obtener recomendaciones para identificar formatos adecuados para difundirlos. Considerar, por ejemplo, los encuentros de la Open Week en mayo y aprovechar la coyuntura del 8 de marzo para presentar resultados de los estudios realizados en materia de programas sociales con enfoque de género. Listo, pues ese sería todo en cuanto a esta quinta reunión. Quedaríamos por concluida y muchas gracias por todas sus aportaciones. Muchas gracias a todas y a todos. Y creo que nada más faltaría comentar cuál sería previsto la siguiente reunión de consejo. Y bueno, en cuanto a marzo, les acercaríamos antes de la reunión de consejo justo estos materiales o contenidos para que nos den su retro en lo económico, o vía correo electrónico. Así que muchas gracias. Ya anotamos todos los links que nos pasaron. Súper, muchas gracias. Sí, la sesión de consejo está prevista para el mes de marzo, para el día 22, martes 22, en tanto que el lunes 21 es un día inhábil. Entonces, les estaríamos haciendo llegar oportunamente la convocatoria. En principio es martes 22 a las 10 de la mañana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Bye. Estén muy bien. Un abrazo. Abrazos. Gracias, que estén bien. Abrazo. Bye, chao, chao. Gracias.